El día de hoy queremos tocar un tema que nos parece y que sigue pareciendo pues verdaderamente preocupante, que es el tema de la vacunación en México. Desafortunadamente, como ustedes saben, como nunca en ningún sexenio habíamos tenido problemas en el esquema de vacunación en general en México, y quisiéramos, tanto la diputada Friné como su servidora, hacer algunas puntualizaciones, y vamos a cerrar con la participación de quien en el grupo parlamentario del PRI encabeza el tema de salud, sobre todo por un exhorto que se hace al gobierno federal en esta materia y que queremos dar a conocer a los medios de comunicación. Primero, quisiéramos darles el marco general, que es lo que yo voy a hacer, si me lo permiten. ¿Cómo estamos en materia de vacunación en el país? Datos muy alarmantes. El 31%, por ejemplo, de los niños menores de 2 años son los únicos que han sido vacunados. Es decir, tenemos cerca del 70% de niños menores de 2 años que no tienen su cobertura total de vacunas que a esa edad tendrían que tener. En el tema de los niños de 5 a 6 años, este incrementa al 76% de los que ya tienen una primera dosis en vacuna de difteria, tosferina y tétanos. Sin embargo, hay cerca de un 24% de niños que no tienen ninguna protección de ninguna primera dosis. El 52.6% llega a tener la vacuna del sarampión, rubiola y paroditis principalmente, es decir, hay otro 50% que ni siquiera completa el esquema de vacunación completo en la edad de los 5 a los 6 años. Esto pues nos habla de que este historial que tenía México en ser uno de los países con mayores niveles de vacunación con esquemas completos para la infancia, pues quedado atrás. La realidad es que vamos de las cifras desde el 50 hasta el 70% de los niños en México que no cuentan con alguna vacuna o que está incompleto su esquema de vacunación básica. En los últimos 6 años ha habido una caída grave en la cobertura de todas las vacunas del esquema del programa de vacunación universal, de acuerdo al colectivo Cero Desabasto, en donde hacen un informe de la radiografía del desabasto de medicamentos del 2022. Hay incluso algunas vacunas que han tocado fondo. Por ejemplo, la hepatitis B tiene tan solo una cobertura del 40% en los mexicanos. La vacuna del SRP con un 54%. Y, por ejemplo, la vacuna del virus de papiloma humano para las mujeres, como ustedes lo saben, en el 2020 y en el 2021 hubo un desabasto internacional. Sin embargo, tampoco la autoridad federal aquí en México hizo nada por poder obtener su adquisición, por lo cual pues prácticamente se fue a tasas muy bajas esta vacunación después de que se venían con tasas altísimas. Veamos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, solamente un dato: la vacuna de la hepatitis B, la primera dosis, casi llegó al 100%. Y en el año ya prácticamente al 2022 esta vacuna cayó al 58%. En el caso de la vacuna del virus de papiloma humano, por ejemplo, cuando se terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía una cobertura del 97%. Prácticamente todas nuestras niñas en México estaban vacunadas. Hoy prácticamente fue cayendo en el año 2019 al 63%, y en el 2020 y en el 2021 pues no se aplicó ninguna de estas vacunas. En el grupo parlamentario del PRI estamos verdaderamente preocupados por esta falta de interés del gobierno federal en los esquemas de vacunación. El tema del presupuesto, si bien se observa un incremento en materia de salud, ahorita la doctora Friné va a ser muy específica en ese tema, lo que sí podemos decir es que no se ve reflejado tampoco este incremento en la compra de más vacunas. Es preocupante porque, como ustedes saben, el COVID no ha parado y ya hoy hay otras cepas que se han mutado, y por lo tanto hoy se requieren de vacunas actualizadas. Es al día de hoy que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, no ha dejado en claro si va a comprar las vacunas más actualizadas para estas mutaciones del virus. Todo parece indicar que no, hasta el día de hoy, que parece que empezaron a dar señales en tanto que iban a vacunar con lo más adelantado. Sin embargo, a la fecha no han dicho cuántas van a comprar
comprar, ni de dónde va a salir el presupuesto, y lo que nos preocupa mucho son las cantidades. No nos puede venir sucediendo como todas las demás vacunas, que tenemos esquemas incompletos. Igual manera en el tema de este virus que ha dejado tantas muertes en el país, hoy por hoy no hay una estrategia de continuidad en la vacunación. Así que, en resumen, lo que podemos decirles es, hay un desastre nacional en materia de vacunas, en donde los más afectados siguen siendo los grupos vulnerables de los adultos mayores, las niñas y los niños. A continuación, dejaré en uso de la voz a la diputada Friner. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias, querido Lázaro, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esta debacle, esta tragedia en los esquemas de vacunación de nuestros niños no es una casualidad. Esto ocurre debido a las malas decisiones de este gobierno de la 4T. Como ustedes ya han atendido y han comentado desde hace 4 o 5 años, la caída del presupuesto, el cambio del modelo de salud, del sistema de salud de nuestro país, ha sido para deteriorar todo el sistema de salud de nuestro país, con la caída del Seguro Popular, la estructura financiera, el presupuesto que se venía manejando. Y a esto le quiero agregar las mentiras de este gobierno de la 4T. Habían prometido inmediatamente que iba a incrementarse el presupuesto en salud en 1 punto del PIB, para poder, cuando menos, poder alcanzar un nivel del 5-6%. Los países del OCDE invierten cerca del 7 y 8%, 8 puntos del PIB. Estamos ni en el 3, ni 3 puntos del PIB. Y lo que ha ocurrido es que desde que este gobierno entró, Birmex, que era el que producía las vacunas en nuestro país, le fue retirada estas facultades y atribuciones y, por supuesto, el presupuesto. La producción de vacunas cayó en nuestro país para lograr lo que se llama la Cartilla Universal de Salud. Y vimos inmediatamente vimos los resultados. Los primeros casos de sarampión en la Ciudad de México. No sé cómo se atreve esta candidata a querer proponer esquemas completos de salud cuando no cumplió con el gobierno de la Ciudad de México. Los primeros niños que fueron afectados por la falta de vacunación, más de 120 niños en la Ciudad de México tuvieron sarampión. Aquí está, el sarampión desde 1996 había sido erradicado de nuestro país, así como hace 30 años que no tenemos un caso de sarampión. La irresponsabilidad de este gobierno para con la niñez ha sido terrible. Yo creo que lo que aquí ha comentado ya Melissa resume de manera sucinta cuáles son los datos más importantes. Pero déjenme agregarles uno que es muy preocupante y que está ahorita, varios temas. Uno, el presupuesto para vacuna 2023 se les autorizó 14,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto han ejercido? No han ejercido el 95% de este presupuesto, lo cual nos indica, a 2 meses de que terminemos el año, que no lo van a ejercer. Ya empezó el esquema de vacunación del otoño para las vacunas de influenza y COVID. Hombre, ¿no podían haber comprado ahorita ya las vacunas con este presupuesto que les fue autorizado el año pasado? Es increíble la irresponsabilidad. El subejercicio que tienen en la compra de vacunas es terrible. Y miren ustedes, derivado de todos estos argumentos que dio Melissa, en agosto el grupo parlamentario del PRI realizó un exhorto a través de la legislatura permanente que hoy los diputados, las diputadas del PRI venimos a ratificar y a complementar.
Primero, es esta proposición con puntos de acuerdo que vamos a presentar, se los damos a conocer primero a ustedes. Primero, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal a que se asegure la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 en la jornada de vacunación que iniciará en este mes de octubre y se apliquen solo las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Segundo, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal a que informe a la brevedad a esta soberanía sobre la cantidad de vacunas contra la COVID-19 que se tienen disponibles de las diferentes marcas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, a efecto de asegurar su aplicación a toda la población de a partir de los 6 meses de edad. Y tercero, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno Federal, a que se liberen ya a la brevedad los registros para las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna, respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de que accedan a su adquisición directa los gobiernos estatales y los ciudadanos mexicanos que deseen quedar totalmente protegidos y que se puedan utilizar en esta jornada de vacunación que arrancó ya en este mes de octubre. No vamos nosotros a seguir permitiendo que este gobierno que tiene recursos esté pidiendo regalado para la atención de los niños y de los mexicanos a otros países, cuando hay un presupuesto que puede ejercer y que solamente deberán de ponerse las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Ya demostraron su seguridad, su eficacia y la confianza que la Organización Mundial de la Salud le ha destinado a todos los países del mundo para que estas sean las vacunas que se apliquen. Abdalá no ha demostrado su eficacia ni su seguridad, ni ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud para que sea aplicada en nuestro país. Tampoco Patria. La Sputnik tampoco ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. En sus manos de la COFEPRIS está la solicitud de estas vacunas que han demostrado su eficacia. ¿Por qué no autorizarlas ya para que puedan ser usadas en todo el país? ¿Por qué seguir utilizando vacunas que se ha demostrado ya no son eficaces para combatir inmunológicamente al COVID-19? Este exhorto se los hacemos a ustedes del conocimiento y muy pronto será presentado por el grupo parlamentario del PRI. Además de seguirle pidiendo al gobierno que no es posible que nuestros niños sigan corriendo el riesgo de presentar enfermedades, padecimientos prevenibles por vacunación. Es increíble que a estas alturas un país como el nuestro no utilice los últimos descubrimientos científicos. Las vacunas no tienen nacionalidad, la ciencia sí. ¿Por qué este gobierno se ha empeñado en no vacunar a los niños, en no proteger a toda la población en general de estos padecimientos que son prevenibles por una sola vacuna? Gracias. A ver, sí. No, rápidamente, únicamente para reafirmar lo que han comentado nuestras compañeras. Y pues como bien se apunta acá, viene la temporada de frío. Viene esta temporada y aquí lo grave es el subejercicio que se plantea porque el presupuesto ahí está. Pero lo más grave es que no exista hasta esas alturas una estrategia en materia de salud y en esta parte pues lo que se están resintiendo, lo se va a resentir es a los niños, los adultos mayores y toda la población de México. Así que el exhorto, como bien se ha dicho acá, es para que se gaste, se invierta en esta etapa, sobre todo en esta última, en
en torno a las vacunas, en torno a la vacuna del COVID, que sea dentro de una estrategia en donde se demuestre la calidad de las vacunas, que aquí se ha puesto en comentario, y número 2, que llegue a todos los lugares. Porque de no ser así, pues sistemáticamente estamos viendo cómo se está haciendo esto una situación terrible para el país, porque ni vemos estrategia de salud y ni va complementado, por ejemplo, con las escuelas. Se ha dicho, y las compañeras han sido voz en esta parte, que en materia, por ejemplo, educativa, las escuelas, independientemente de la condición de infraestructura, necesitan los elementos básicos y fundamentales para poder garantizar seguridad e higiene en las propias escuelas. Se les ha dicho hasta el cansancio el tema del gel, del jabón, que se invirtiera en esa parte como elementos básicos, y simplemente no lo hay. Y ahora, complementando esta parte de las vacunas, pues vemos que no hay ni estrategia ni interés, y terriblemente es una situación que pues lamentablemente está ahí y que va a afectar a miles de mexicanos y sobre todo a niñas y niños. Así que ese es el exhorto, el llamado. Estamos a tiempo de poder en este mes de octubre y todo lo que resta fortalecer esta estrategia nacional de vacunación, pero que sean con vacunas eficientes, que sean con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo también que sea para todos y quitando banderas políticas. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bien, no sé si hay algún... Creo que tiene una pregunta. ¿Tú? ¿Sí? Si hubiera algún comentario, alguna pregunta. No tenemos preguntas. Termina conferencia. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias.